comenzar la clase. Tenemos todavía unas cuantas personas en sala de espera y arrancamos de inmediato. Un capítulo realmente muy importante. Ya estamos acercándonos al final de nuestro avance. Estoy haciendo, todo el avance de tal manera que podamos terminar antes de Navidad, para que así tengan tiempo para otras materias también. Eso es lo que tratamos siempre de hacer. De todas maneras, el avance va a ser gradual, no estamos forzando ningún tipo de avance. Esperemos 2 minutitos más, por favor. Bueno, mientras se van uniendo, vamos a ir hablando de los antecedentes de tiempos, ¿verdad? Hice lo mismo hoy con topografía y me comí sin querer, queriendo un día lunes. Hoy 23 hacemos peraltes. El viernes o lunes 30 vamos a comenzar lo más complejo de la materia, que son los perfiles transversales. Los perfiles transversales se les da usualmente el tiempo prudente para que puedan hacer. El día lunes 7 de diciembre voy a avanzar diagrama de masas, que viene a ser el último tema evaluable, es decir, con movimiento de tierras se acaba nuestro avance temático. Entonces, la parte de altimetría viene a ser básicamente todo lo que hemos hablado de visibilidad, curvas verticales, antes de eso perfil longitudinal. Hoy día estamos viendo peraltes y el día 7 de diciembre vamos a ver la parte de perfiles transversales. Con eso se acaba el lunes 30 es perfiles transversales y el día 7 estaríamos terminando con diagrama de masas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que fijar fecha de entrega, fijar fecha de segundo parcial y todo eso, ¿ya? Y lo vamos para que más o menos vayan viendo sus tiempos, organizando sus agendas, para ver qué proyectos tienen, porque si a partir de ahora se viene un poquito la recta final, como decía un amigo, las últimas brazadas antes de llegar a la meta en natación son las más duras, porque ya estás cansado y es justamente donde se define la victoria o la derrota, ¿no? Entonces, estas últimas brazaditas, estamos hablando de estas próximas 3 semanas, tienen que ser muy, muy fuertes y tratar de llegar a la meta, ¿no? Han estado nadando durante todo este semestre, entonces estamos acercándonos ya a la recta final. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué son los peraltes? En realidad ya habíamos diseñado nosotros nuestras curvas horizontales manejando el concepto de peralte. El peralte es esta inclinación que vemos acá en el dibujo de la izquierda con el camioncito. Ya habíamos explicado cuál es la razón de existir del peralte. Es decir, lo que queremos es que el propio peso del vehículo, ¿verdad?, nos ayude para contrarrestar la fuerza centrífuga. Eso es lo que habíamos dicho nosotros respecto al peralte. Bueno, entonces ya lo hemos usado. Sabemos que nuestro peralte es este valorcito de acá. A ver, déjenme. ¿Por qué no quieres? Ah, aquí está, ahora sí. Es este valor de acá. El peralte E es esto de acá en porcentaje, ¿verdad? Entonces, lo que sí ahora necesito es en la parte constructiva, ¿cómo se hace la transición del peralte? Fíjense acá tenemos la sección con bombeo normal. Este es el bombeo que tiene a cada lado. Espérenme, vamos a dibujar bonito. Vamos a utilizar este lapicito mejor, para que sea más bonito el dibujo.
lo que decíamos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener este peralte, esta inclinación de acá, ¿sí? Esta inclinación. Tenemos 2%, vamos a dar de ejemplo 2%. Hoy día vamos a resolver un ejemplo completo de esto. 2%. En un primer tramo, esto se vuelve 0%. ¿Ya? En un primer tramo se vuelve 0%. Esto entonces se mantiene a este lado 2%. Luego tenemos un segundo tramo donde esto ya se vuelve todo 2% a un lado. ¿Sí? Y luego tenemos un cuarto tramo, ¿no? Ya dentro de la curva. Entonces vamos a hacer esto un poquito más claro a partir de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de la transición de Peralte? Dice, la longitud debe permitir al conductor percibir visualmente, ¿sí?, la inflexión del trazado que deberá recorrer. Es decir, el conductor ya se da cuenta, mira el peralte, ¿no? Pero la cosa es que pueda percibir visualmente este peralte y además permitirle girar el volante con suavidad y seguridad, ¿sí? La transición de peralte deberá llevarse a cabo combinando, dice, las tres condiciones siguientes. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Las características dinámicas aceptables para el vehículo, es decir, que el vehículo no tenga ningún problema dinámico, es decir, que entre con mucha suavidad, no tenga ninguna fuerza que le cause algún inconveniente. Una rápida evacuación de las aguas de la calzada y una sensación estética agradable, ¿no? O sea, cuando tenemos una carretera, uno casi no tiene que darse cuenta de que hay transición de peralte, ¿no? Casi ni nos damos cuenta, ya vemos nomás en la curva que está con peralte. Bueno, esto es lo que habíamos hablado en su momento, cuando hacíamos el diseño de la longitud de la espiral. Este valor de acá es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación, así de larga la figura. ¿Qué es todo esto? El valor de I, ¿verdad? El valor de I. Es decir, la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación es el valor de I. Ahora, eso está en la norma boliviana. Esto de acá corresponde a la norma boliviana, ¿no? Ahora, bueno, podían haberse ahorrado una de estas filitas y podían poner acá mayor o igual, ¿no? Y porque esto es lo mismo, entonces se hubieran ahorrado esta filita en su tablita, ¿no? Pero en realidad los valores que más se utilizan son los valores normales. Utilizar, por si acaso, estos valores de acá, los máximos o los valores elevados, solamente se utilizan bajo autorización especial, ¿ok? Hay que tener un criterio especial para esto porque ya afea un poco nuestro peralte, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Entonces, aquí dice valores admisibles de pendiente relativa de borde. Correcto, esa es la máxima pendiente relativa de borde. Perdón, más abajito, ¿verdad? Pendiente relativa de borde, ¿sí? Pero, claro, el nombre dice máxima pendiente. Antes era la distancia máxima, ¿verdad? Pero ahora, o la pendiente máxima, pero ahora se puede subir. Aquí ha cambiado un poco la figura. Bueno, a ver, vamos a seguir dibujando para ver qué nos dice la figura. Acá adelante tenemos una un poco más clara de estas, pero este es el dibujo de la transición de peralte. Y me tomo mi tiempo para poder explicar, porque siempre recuerdo cuando yo cursé esta materia, el profesor nos mostró esto, nos dio dos fórmulas y nos dijo, bueno, hagan el cálculo y se fue. Fue una clase muy cortita. La clase más corta que nos dictaron en carreteras cuando yo estaba en la universidad fue la de peraltes. Y en realidad todos estábamos preocupados porque no entendíamos a qué se refería este dibujo y el profesor no nos explicó. Entonces, lo que voy a hacer yo es tratar de explicar con el mayor de los cuidados
para que ustedes puedan entender a qué se está refiriendo este dibujo. Vamos, creo que tengo un dibujo más adelante, más claro. Este de acá, sí, correcto. Con este de acá comenzamos la exposición, ¿no? A ver. Sí, con este de acá vamos a explicar, ¿ya? Este es un dibujo mucho más claro. Este es un gráfico de cambio de bombeo a peralte. Esto es sacado del profesor. Ay, ¿cómo no pongo pues la fuente? Me olvido. Silvera. Ok, esto es del profesor Silvera. Un dibujo muy bonito. Este es un cambio de bombeo a peralte, pero con espiral. ¿Ya? Lo vamos a usar porque está muy bonito. Tiene 4 puntos importantes. Acá tenemos el primer punto importante, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Perfecto. Acá tenemos la indicación. Este es el borde exterior. Vamos a hacer con rojo. Borde exterior y borde exterior. ¿Y cuáles son esos puntos? El punto 1 está aquí abajo. Voy a entrar en un círculo. Ahí está el borde exterior. Aquí está el punto 2, el borde exterior. Aquí está el punto 3, borde exterior. Y finalmente aquí está el punto 4, borde exterior. ¿Está bien? Entonces quiere decir que nuestra sección transversal va a ir levantando una de las alitas. Es como si fueran 2 alitas. Bueno, no estoy en el aula para que puedan ver mis gestos y demás. Tal vez prendiendo el video logran ver a un ladito de la pantalla. Aunque creo que su profe está medio despeinado, pero no importa, vamos a tratar de explicar aquí con las alitas, ¿no? Pucha, aquí de lejos tal vez, ¿no? Así las alitas, ¿no? O sea, pucha, qué grave. Ahí, ahí. Entonces, el lado exterior se levanta hacia un ladito, ¿no? Acá, ¿sí? El borde exterior. Luego se levanta aquí arriba, o sea, una de las alitas se está levantando, ¿no? Y la otra se queda quieta, la otra se queda quieta. ¿Sí? El borde exterior se está levantando hasta aquí arriba y el otro borde se queda quietito. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, acá está. Esta alita de acá, entonces voy a ir dibujando. Esta se levanta un poquito, ¿no? Va a ir levantándose lentamente. Y acá teníamos 2%, ¿sí? Se levanta luego hasta quedar a 0%. Luego se levanta hasta quedar, todo queda en 2%. Y a partir de este punto 3, que es este de acá, voy a cambiar de color para el dibujo. Voy a cambiar de color para el dibujo. Acá tenemos borde interno, borde interno, borde interno. En estos 3 lugares se queda quieto el borde interno. Acá está el borde interno, acá está el borde interno, y aquí está el borde interno. Se queda quieto el borde interno y recién a partir del tercer lugar comienza el borde interno a moverse hasta llegar acá. Y acá tenemos ya el peralte completo desarrollado. ¿Está claro? Igual vamos a seguir explicando esto bastante. Voy a tomarme el tiempo, como les digo, y escuchar todas las preguntas, dudas. Voy a repetir las veces que ustedes quieran, hasta llegar pues al entendimiento pleno, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí está como L1, dice no ve, aquí dice L2. Nosotros vamos a llamar a esto N. Y a esto también vamos a llamar N, ¿ok? Y todito esto de acá, que está, dice clotoide, ¿sí? Esta es la longitud de la espiral. Siempre es así, siempre es así. O sea, la longitud de la espiral, ¿verdad? En este caso, es igual a la longitud de transición de peralte. Esto es cuando hay clotoide. Y fíjense, la clotoide se mide, en realidad, la transición se mide desde que el bombeo comienza en 0. Es decir, de 0
de 0% hasta 7%. Cualquier pregunta me escriben si quieren al chat, como ustedes quieran, por favor. Hasta 7%. ¿Ok? Bueno, de 0 a 7, esa es la longitud de transición. Muy bien, esto es cuando hay espiral de transición. Muy bien. A ver, vamos a seguir avanzando. Si hay preguntas, me paran nomás, me ponen freno. Pintado con esto. Ok, ahora sí. Bueno, acá tenemos otro caso. En realidad son solo dos casos, no es tan complicada la cosa. El caso 1 es cuando tenemos espiral de transición y el caso 2 es cuando tenemos una curva circular. Entonces aquí aparece la curva circular, tenemos por eso el valor del PC. ¿Ok? Aquí tenemos el valor de n que habíamos visto y justamente la longitud de transición se mide a partir del primer n, donde llegamos con la pendiente externa a 0%. Aquí teníamos menos 2%, ¿verdad? Aquí llegamos a 2%. ¿Sí? Acá nos dice, este es el libro, esto es del profesor Jacob Carciente, un libro muy lindo del profesor Carciente. En este libro, Carciente me dice que yo puedo decir 50% antes del PC y 50% después del PC. ¿Está bien? Hay esa opción, dice profesor Carciente. También nos dice, si hubiera espacio, puedo yo lanzar 2/3 antes del PC y 1/3 antes del PC. ¿Ok? Entonces estamos analizando que ese movimiento de las alitas, ¿verdad? Puede realizarse, ¿sí? 2/3 antes del PC, pero no se olviden, siempre se mide la transición desde 0%. Desde ahí recién se mide esta longitud total, que es la longitud de transición. Aquí ya no hay espiral, aquí ya no hay espiral, ¿verdad? Aquí es con curva circular, aquí tenemos el PC, ¿ok? Muy bien. Bueno, este es el dibujo del profesor Cárdenas Grisales. Cárdenas Grisales nos muestra esto que es muy interesante. Quiere decir entonces que para espiral de transición teníamos 4 puntos importantes. En cambio, para un peralte con curva circular tenemos 5 puntos importantes. Acá tenemos el punto 1, acá tenemos el punto 2, acá tenemos el punto 3, acá tenemos el punto 4 y finalmente acá tenemos el punto 5. ¿Qué punto se ha aumentado? Se ha aumentado el PC, ¿no? Se ha aumentado el PC. Ese es el punto que no había en el otro lado, ¿no? Bueno, a ver, veremos. Una cosa me he olvidado, ¿no? A ver, vamos a ir atrás, marcar los puntos acá. Nos hemos olvidado un punto acá, algo muy importante, ¿no? Acá nos hemos olvidado, por ejemplo, anotar de que en este punto, ¿sí? En este punto de acá, que estoy poniendo un achuradito, ese punto es tangente espiral, ¿no? Y este punto de acá, donde acaba, donde comienza en realidad la curva, es el punto justamente espiral curva. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí está completo. Me faltaba poner ese detallito y nos hubiera causado algún tipo de conflicto, ¿no? Sí. Bueno, aquí vamos a ver en esta gráfica, a continuación, los 5 puntos importantes, ¿no? Y voy a ir dibujando al lado izquierdo cada uno de estos puntos para que se entienda un poquito mejor, ¿verdad?
A ver, vamos a cambiar de color, tal vez con un amarillito, se va a notar más. El punto A, aquí está el punto 1, el punto A, es así. Así es el punto 1. Aquí tenemos A, aquí tenemos A', y aquí tenemos A segunda, ¿verdad? Fíjense, aquí está el dibujo, este es en perfil, como si el ojito estuviera mirando de un ladito, ¿no? De aquí avanzamos una distancia n. Aquí teníamos 2%, aquí teníamos 2%. Nos avanzamos una distancia n y esto se convierte en 0%. Y esto se mantiene en 2%. Hemos llegado al punto que se llama B. Aquí va a estar B' a la misma altura. Por eso acá se ven ambos juntos. B', porque estoy mirando del lado, en este caso, del lado derecho, si quieren. Y aquí va a estar B segunda, que está abajo. Por eso aquí abajo se mantiene B segunda, ¿no? ¿De aquí avanzamos? Otra distancia, la misma distancia n, como se puede ver, ¿verdad? Aquí tenemos la distancia n, aquí tenemos la distancia n, ¿sí? Y en este lugar, fíjense, ya se han separado. Aquí ya suben ambos laditos y tengo yo esto de esta forma, todo al 2%. Entonces aquí sí ya aparece el punto C, a la izquierda C' y a la derecha C segunda. ¿Cómo se puede ver? Voy a pintar con color rojito acá, ¿no? Esa línea que he pintado con rojito. Aquí arriba está C', aquí al medio está C y aquí abajo está C segunda, ¿verdad? Creo que ya me están entendiendo mucho más, ¿no? Ahora voy a ir hasta el PC. Ahora voy a ir hasta el PC. Acá es el PC. Y en el PC no sé qué porcentaje de transición he desarrollado, ¿verdad? Aquí vamos a poner una interrogante de porcentaje. Este es el punto E, ABC, perdón, D. El punto D, D' y D segunda. ¿Ok? Entonces ya tenemos básicamente ese detalle. A ver. A ver, ahora ya entramos, hasta acá era tramo recto, como se han dado cuenta ustedes. Estoy recién llegando al principio de la curva, entonces acá recién comienza la curvatura, ¿verdad? Recién comienza la curvatura y en la curvatura acá recién llegamos al peralte completo de E' y E segunda. ¿Ok? Entonces, esa es la forma más o menos como se ha ido haciendo la transición. Decíamos que, para que me vean de nuevo, aquí tenía 2%, aquí sube a 0, aquí todo queda en 2, y luego comienzan los dos juntitos a llegar hasta 7%, ¿verdad? Ese es el proceso de movimiento, ¿no ven? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta acá tal vez? ¿Alguna duda? Bueno, veamos las fórmulas de diseño que son muy sencillas, aunque faltaría tal vez aclarar un puntito acá, un puntito muy importante. ¿Qué es I? ¿Dónde se usa I? Esta pendiente que está subiendo del borde externo, en este caso, la que voy a pintar con rojo, esta, cuando me deje pintar, aquí está. Esta subida de acá, esta subida, es una pendiente en ascenso. Esta pendiente es I. Acá está como M. Aquí está como M. Vamos a sobreescribir I.
Ya esto es de Jacob Carciente. Jacob Carciente utiliza la letra M. Entonces, esta es la pendiente I. Entonces, ¿qué es esto de acá? Lo que habíamos dicho al principio. La máxima pendiente de este borde con respecto al eje de rotación, que es ese de ahí. La máxima pendiente del borde con respecto al eje de rotación. ¿Ok? Muy bien, ya sabemos entonces qué es este valor de I, la pendiente en porcentaje. Hemos usado nosotros un valor de I igual a 0.70% para nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Habíamos mostrado la tablita. Voy a ir atrás un ratito. Acá está. Esta es la tablita. Aquí nos muestra que para velocidades entre 30 a 50 kilómetros por hora, yo debo usar un valor I de 0.70. Aquí me avisa que está en porcentaje. A medida que la velocidad va aumentando, la pendiente va disminuyendo, ¿verdad? Va disminuyendo la pendiente. ¿Ok? Muy bien. A ver. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Sí, la verdad está entre 50 y 60. Lo interpolamos nomás, ingeniero. Sí, una interpolación directa. No pasa nada. Usa 0.65 y punto, ¿no? No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Hoy día he hecho deporte después de 3 meses. Por si no les he contado, me he roto la costilla hace 3 meses. He aumentado de peso, he estado parado, bueno, en este caso, parado me refiero sin hacer deporte 3 meses. Acá, un golpe en la costilla. Pucha, me dirán cómo me he roto la costilla de la manera más chistosa posible. Me he resbalado lavando mi baño. Una anécdota que nunca la voy a olvidar. De verdad, 3 meses. Hoy día recién he salido a trotar con mucha alegría. Y bueno, así nomás había sido. Bueno, ¿hay más preguntas? Haremos un ejercicio, un ejemplito. Pero primero vamos a deducir las formulitas para que vean que no es tan complejo el asunto. Vamos a deducir las formulitas. Vamos a borrar estas cosas de aquí. Y vamos a deducir nuestras formulitas. ¿De dónde salen las fórmulas de la transición de Peralte? Simplemente de la emulación de triángulos. Yo voy a agarrar un triangulito, voy a hacer con azul los triangulitos. Acá, este primer triangulito de acá. Este primer triangulito de acá. Lo estoy resaltando, repasando varias veces. Ese triangulito, ¿verdad? Y hago una relación. Digo, la longitud A prima o A segunda, a B segunda. A segunda, a B segunda, dividido entre la vertical, que es B prima, B segunda, es igual a este triangulito chiquitito de aquí arriba, ¿verdad? Es semejante a ese triangulito. Es semejante a 1 sobre I. Ahí está como M porque así utiliza la norma colombiana. Entonces, 1 sobre I. Este A' a B segunda, o A segunda a B segunda, como ustedes quieran, esto de acá, es N. Estamos viendo ahí que es N, ¿verdad? Y despejo entonces. Y digo, N va a ser igual ¿a qué? Pongo raya de quebrado, ¿no? Es igual a qué. En la parte de arriba tenemos a la distancia B', B segunda, que es esta vertical. La vertical es igual al carril por el bombeo sobre I. Esa es la fórmula general de N, que se llama longitud de aplanamiento. ¿Por qué aplanamiento? Porque llega de estar en -2 a 0%. Se ha aplanado. Es el lugar donde se aplana, ¿no?
Bueno, ahora vamos a utilizar igualmente otro triangulito, lo vamos a pintar con azul, este triangulito de acá, hasta el final, todito este triangulito de acá, y esta vertical, con el mismo concepto, ¿no? Permítanme arreglar esto. Ya, entonces, a ver, no me deja ver esto, ¿por qué no me deja ver? ¿Qué no me deja ver? Interesante. No me... Disculpe, ingeniero, su micrófono está desactivado. Ya no me han avisado, yo sigo hablando hace rato. Muchas gracias. Decíamos que BE es igual a LT sobre EE', y EE' es igual al carril, pero esta vez ya multiplicado por el peralte E dividido entre I. ¿Ok? Esto es así. Esas dos son las formulitas, como ven, son muy sencillas, salen directamente de la gráfica del peralte, ¿ya? Entonces vamos a resolver ahora un ejercicio. Antes de que borremos esta pantallita, ¿alguna pregunta tal vez? Bueno, entonces vamos a borrar la pantallita y vamos a pasar a la siguiente. Como ven, aquí están las formulitas ya un poquito más claras. Entonces vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué datos vamos a poner? Aquí vamos a escribir el ancho del carril. Aquí vamos a poner los datos. Ustedes van a notar porque estas pizarritas son temporales nomás. O sea, rayamos en la pizarra o más bien en la pantallita, pues se tiene que borrar, ¿ya? Primero, el ancho del carril. Ancho del carril, vamos a utilizar el valor de que ya habíamos utilizado, de 350 metros. El bombeo B, bombeo, es igual, hemos usado 2%. El peralte E hemos utilizado 7%. La velocidad de proyecto hemos utilizado 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, el valor de I es igual a 0.70%. Esos son los datos iniciales que necesitábamos conocer. Entonces, reemplazando acá, tenemos el carril 3.5 por 2% dividido entre 0.7%. Se anula por ciento con por ciento y esto me da un resultado de 3 por 5 por 2. Esto 10 metros, ¿no? Longitud de transición, ya hemos hecho este ejercicio, esto ya lo hemos resuelto cuando hicimos la espiral de transición. Entonces tenemos el carril 3.5 por el peralte de 7% sobre el valor de 0.7%. Y esto nos había dado un resultado, ¿se acuerdan? Es la misma fórmula que hemos utilizado para el cálculo de la espiral. Nosotros habíamos utilizado una fórmula que decía longitud de espiral es igual a N por A por E sobre I. ¿Se acuerdan? Y decíamos que N era el número de carriles que se están moviendo. En este caso decíamos 1 por el ancho del carril, 3.5 por el peralte 7%. Y acá poníamos 0.7%.
y esto me daba también 35. O sea, es la misma fórmula, tal vez expresada un poco diferente, pero en este caso longitud de espiral la habíamos calculado y ahora estamos calculando longitud de transición de Peralte. ¿Ok? Pero es básicamente lo mismo, era el criterio de Peralte que habíamos utilizado antes, decíamos, pero después íbamos a explicar qué significaba todo lo que estábamos usando. Igual ya lo acabamos de hacer. Entonces, el ejercicio hasta acá se ha terminado, eso es todo. Básicamente eso es todo en el ejercicio. Para dibujar, ¿qué me faltaría aumentar? Para dibujar voy a poner, a ver, datos que me faltan, voy a aumentar acá. Vamos a copiar papelito, porque esto vamos a borrarlo. Ustedes están copiando en su casa. Entonces, ¿qué datos me faltaría? Me faltaría el dato primero del perfil longitudinal o la pendiente longitudinal. ¿Cuál es la pendiente longitudinal del proyecto? Le vamos a poner de más 4%. Los datos del PC, ¿verdad? La progresiva del PC, 0 más, vamos a inventar para no buscar, 778.4. Digamos que esa es la progresiva del PC. Y la cota del PC, 2784.21. Voy a copiarme esos datos. La pendiente longitudinal, 4%. La progresiva del PC, 0 más 778.4. Y la cota del PC, 2784.21. ¿Ok? ¿Han copiado todo eso para que podamos borrar la pizarrita? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Entonces, borramos la pizarrita y continuamos. Bueno, aquí está el ejemplo, el dibujo, pero aquí nos vamos a salir un ratito y vamos a dejar de compartir y vamos a resolver ahora nuestro ejercicio. Muy bien, estamos haciendo la transición de Peralte. Caso curva simple. Vamos a ir viendo otros casos adicionales después, ¿ok? Voy a mejorarles un poco las presentaciones para la siguiente semana. Vamos a seguir hablando este jueves también de Peraltes, ¿ya? Bueno, voy a hacer dibujo grande y en otra página voy a hacer la transición, el replanteo topográfico, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a tratar de dibujar con esto. Ah, no, no me conviene con esto. Aunque sí conviene. Sí conviene, sí conviene. Por lo menos un tramo.
Sí, ha quedado un poquitito más bonito, un poquito chuequito el dibujo, pero está dentro del parámetro que esperábamos, ¿ya? A ver, ahora a pulso, de aquí esto continúa paralelo a esto, y esto también continúa paralelo a eso, ¿ok? Aquí tengo ya el peralte desarrollado, E igual a 7%. Muy bien. Tengo que definir también un dato que me ha faltado. ¿Qué porcentaje voy a desarrollar en la recta? No se olviden que, a ver, aquí tenemos los puntos claves. Este puntito de acá era el PC, recordando. Aquí teníamos una pendiente de menos 2%. Aquí llegábamos a 0%. Aquí llegábamos a 2%. Aquí teníamos, ¿cuánto? Depende. ¿Cuánto vamos a transicionar en la recta? Entonces yo, por ejemplo, puedo escoger y digo el 80%. De acuerdo a Carciente, hemos visto que transiciona entre el 60 y el 80% en la recta. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger el 80%. 7 por 8, 56. El 80% de 7, el 80% de 7 es 5.6%. ¿Ok? Repito, estoy transicionando el 80% en la recta. Por eso el 80% de 7 es 5.6%. Muy bien. Este valor de acá es n y vale 10. Este valor de acá, o esta distancia también es n y vale 10. ¿Sí? Entonces, seguimos con esto. Esto de acá, esta distancia de acá es el 20% de la longitud de transición. ¿Dónde está mi calculatorum? A ver, 35 por 0.2, esto me da 7. Entonces acá tengo 7 metros, ¿verdad? Entonces resto a esos 7 metros los 35. Por lo tanto, esta distancia de acá es de 28 metros. Ponemos metros. Bueno, ninguno hemos puesto, pero pongamos ya. Todo es en metros. ¿Ok? Entonces, la longitud de transición de 35, habíamos dicho que es todita esta longitud de acá, hasta llegar al 7%, estos son los 35 metros. ¿Ok? Bueno, ahora que me falta poner las progresivas. Vamos a poner con color negrito. Acá tenemos la del PC, que es la, ¿dónde está el PC? 0 más 778.4. Entonces a esto le vamos a sumar 778.4 más 7. Entonces tenemos acá la 0 más 785.4. A este valor le voy a restar 35. Y tenemos acá la 0 más 750.4. Le restamos 10 a esto y tenemos la 0 más 740.4. Y le sumamos 20 y tenemos la 0 más 760.4. Entonces, se ha terminado el ejercicio. Como ven, no es muy complicado el chiste. Hemos terminado asumiendo que aquí tengo un 4% de pendiente longitudinal positiva. No necesito poner flecha, es mejor poner más. Positiva, 4%. Muy bien, ya tenemos entonces los datos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ingeniero, Sí. ¿puede volver a explicar cómo sacó las distancias? El del 28 metros y de 35 metros.
Y claro que sí. 35 metros sale de la fórmula LT, es igual a 3.5 por 7 dividido entre 0.7. Esto me da a 35. La longitud de transición. El valor n es 3.5 multiplicado por 2, que es el bombeo. ¿Cuál bombeo? Este de acá, ¿no? 2, dividido entre 0.7. Esto me da un resultado de 10. ¿No? La transición tenemos en recta. En recta es 0.8 por 35. Eso me da 28. Y dentro de la curva tengo 0.2 por 35, que esto me da 7. Sumados estos dos me tiene que dar 35. Copiaremos a ver las progresivas. A ver, copiaremos las progresivas que hemos obtenido. 0 más 740.4, 50.4, 60.4, 778.4 y 785.4. Muy bien. Ahora vamos a hacer replanteo. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al replanteo? Pregunten, por favor. Ingeniero, una consulta. ¿De qué dependería que se utilice el 80% en recta y 20% en curva? Pues se podría modificar tal vez un 50-50, 90-10. Tal vez, ¿de qué dependería eso? Perfecto, muy buena pregunta, muchas gracias. Uno de los conceptos son las curvas consecutivas. A ver, vamos a dibujar un poquitito. Gracias por tu pregunta. A veces tenemos curvas consecutivas, muy seguiditas. Aquí tenemos las tangentes, algo así, por ejemplo. Entonces, tú tienes acá una curvita. Hasta aquí, por ejemplo, puede ser, ¿no? Y tal vez la otra curva comienza a este lado. Así. Digamos estas dos curvitas consecutivas, casi curva reversa, pero con un tramito recto intermedio, ¿no ve? A ver, para analizar un poquito. Primer dato, el Civil 3D, por ejemplo, utiliza el 100% por defecto, comenzaba en recta. Creo que esto ya se ha modificado en el 2020. Yo tuve la versión 2020 muy poco tiempo. Se me ha cortado varias veces, así que fui y me pusieron la 2019. Pero después también falló y me han vuelto a poner, ahora han puesto la 18 porque mi máquina ya está registrada, parece hasta con el FBI. Entonces pongo mi software y me lo mata en un ratito. Creo que el 20 ya te ponía un valor diferente al 100%. No sé, si alguien tiene, tal vez me puede informar. Pero todo lo que es Civil 3D te ponía el 100% ya en la recta, lo cual, si analizamos, ¿verdad? Aparentemente es algo lógico. Uno piensa y dices, vas a llegar a la curva con fuerza centrífuga y la solución, ¿cuál sería? La solución ideal sería que tenga el 100% del peralte, o sea, que te esté esperando una curva con el peralte completo, así tú entras con el auto, ¿verdad? Y estás con la curva perfecta para resistir la fuerza centrífuga, o sea, el peralte desarrollado. ¿Qué es lo que nos hace modificar y qué es lo que nos hace recorrer el peralte? Esta distancia puede ser uno de los elementos. O sea, en realidad, si tú tienes espacio, mientras más desarrolles en la recta, le das mayor seguridad a tu curva. Pero, ¿qué te dice nuestro amigo Carciente? Te dice, cuando tengas curvas muy pegaditas,
pucha, hasta el 50% puedes reducir tu transición de peralte. Entonces, si tú necesitas 28 metros en recta para el 80% de una curva, necesitas 28 metros, estoy hablando, en recta para la otra curva, la distancia que tú necesitas mínimo entre los dos, ¿verdad? Son 56 metros, ¿verdad? Necesitas 56 metros. Y resulta que acá, entre este PC, PT y este PC, la distancia que tienes apenas es de 40 metros, ¿verdad? La distancia que tienes apenas es de 40 metros. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Entrarte más a tu curva. Estos 28 metros ya no los vas a poder usar. En recta solo puedes usar 20. De esta otra curva también puedes usar solo 20. Tienes 40. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues distribuyes un poquito mejor. Llegas hasta la mitad acá, ¿verdad? Y transicionas para ambos casos. Entra un poquito más dentro de cada una de las curvitas la transición. ¿Ok? Esa es la solución y efectivamente hay que señalizar siempre, por eso todas las curvas tienen señalización, sobre todo cuando se presentan estos problemas, cuando hay curvas consecutivas, cuando hay curvas que tienen algún parámetro raro. Si tú has ajustado acá una curva y sabes que el desarrollo de tu peralte cuando estés entrando a la curva es menor al 80%, pucha, tu peralte aquí tal vez sea de 4% cuando estés entrando a la curva y necesitabas el 7%. Esa curva es un poquitito insegura, ¿no? Entonces pones acá una señal avisándole al conductor que hay una curva peligrosa para que frene, para que frene. Por eso me dirán ustedes, hay algunas curvas cuando estamos manejando en carretera que no tienen ninguna señal, ¿verdad? No encontramos ninguna señal en la curva. Entonces, ¿por qué? Si el ingeniero ha dicho que todas las curvas, ojo, he dicho que todas las curvas que presenten algún grado de inseguridad. En esa curva que está adelante, que se la ve bien, hay visibilidad, has utilizado el 80%, tal vez en tu criterio dices, le pondré el 90%, que sea solo 10% en la curvita, es totalmente válido. O tal vez tú dices, oye, esta curvita está medio justo saliendo de la recta y los conductores le van a meter rápido nomás, ¿no? Entonces, mejor 100% en la recta y se respeta, es el criterio del proyectista, ¿ok? Creo que te has respondido, ¿no? ¿O quedó alguna duda? Ingeniero, entonces, en el caso de nuestro proyecto, ¿podríamos utilizar un 100% tal vez? Sí, pueden usar. O sea, en realidad la norma no te impide usar, pero queda un poquito feo, queda un poquito antiestético. Por eso se mueve un poquito esto, ¿no? Porque se nota visiblemente. Entonces, cuando la transición es más gradual, ¿verdad? No tienes el efecto no es tan feo estéticamente. Entonces, por eso la recomendación es usar el 100% solo en curvas donde tú creas que el conductor va a ir demasiado rápido para entrar a esa curva. Usualmente son curvas que salen de una línea recta muy larga, entonces el conductor le está metiendo, y realmente le metemos fuerte, ¿no? O sea, todos los que hemos viajado en auto o lo que sea, en recta le metes pues con toda alegría, ¿no? Y de repente tienes una curva delante que es un poquitito cerradita, un poquitito peligrosa. Entonces, en este caso, el proyectista o el que ha construido, ¿verdad? Uno de los dos puede haber tomado la decisión de usar el 100%. Pero repito, 100% solamente en curvas que necesiten seguridad, tal vez con una recta anterior, ¿no? Pero cuando tienes curvas así consecutivas y demás, los automóviles bajan la velocidad, no van a entrar a 100, no van a entrar a 80, tal vez estamos hablando de un 70, 60, ¿no? Entonces, en este caso no te va a complicar tanto poner el 80%, que es la recomendación estética también, ¿ya? Bueno, Gracias, ingeniero. no, pues con todo gusto. Haremos ahora el replanteo, haremos nuestro replanteo topográfico, que esto es lo más bonito y que
en realidad muy necesario. En casa de Herrero Cuchillo de Palo, para el proyecto, no, sacaron el de Pongo, el de Pongo fue el que me hizo renegar más. Para el de Pongo contraté a uno de mis alumnos, un alumno bastante joven, era su primer trabajo como director de proyecto, y yo lo contraté con mucha alegría, con mucho gusto, de verdad que sí, ¿no? Pero, pucha, no me hizo un control topográfico como yo hubiera querido, ¿no? Me hizo renegar un poquito con ese tema de topografía. Para el proyecto de Sacabamba, que se desarrollaba de manera simultánea, yo contraté un ingeniero ya experimentado, ¿no? Entonces haremos la vertical de una vez para que las líneas estén en su sitio. Y ambos se han equivocado en topografía. Daba ganas de, no sabemos, de reír, ¿no? Porque el docente de topografía con sus alumnos y el proyecto mal replanteado. Realmente para morirse de risa o de rabia, no sé, una de dos. Y este punto de replanteo de Peraltes, bueno, ayer terminé un curso de maestría para Sucre, dicté maestría, he quedado muy triste en realidad, muy triste muchachos, de verdad, he quedado muy triste de ver lo que se ha convertido la educación en nuestro país. Se ha mercantilizado un poco la educación. Cuando yo cursé la maestría, eran 3 semanas de clases, y que no suene como un cuento del abuelo, por favor, porque estamos hablando de educación. El abuelo te cuenta, pues, yo cuando fui a la guerra, ¿no ve? Ese es el cuento del abuelo, pero hoy te estamos contando historia de educación. Nos reventaban con 3 semanas de clases de lunes a lunes, no parábamos ni los domingos, en San Simón. No les estoy hablando de otra institución, estoy hablando de San Simón, en el MEMI, que es el edificio que está, pues, detrás, frente a la vaquita, ¿no? O al lado derecho, si quieren, de la vaquita, depende de cómo lo vean, o al lado izquierdo, si están viendo de frente, pero en la vaquita, en la vaquita. Y pasábamos clases de 5 de la tarde a 10 de la noche, días de semana, y de 8 a 1, sábados y domingos. 3 semanas. Y bueno, esas 3 semanas de clases se han convertido, mis queridos estudiantes, en 4 clases. 4 clases. En 2 días he acabado mi materia. San Simón, por lo menos, la maestría ahora es una semana, pasas clases de lunes a sábado. Pero de 3 semanas, de 5 horas por día, en San Simón se ha reducido a una semana de clases con 3 horas por día. Se pasa de 7 a 10 de la noche. Y te vas más temprano porque a las 10 ya están los perros sueltos y las puertas cerradas. Triste. Pero ahora el curso virtual es de 2 días, sábado y domingo, y se acabó la materia. Les he dictado diseño avanzado de carreteras. En 2 días han aprendido y ahora son magísters en carreteras con 2 clases, perdón, con 2 días de clases. Son magísters en carreteras. Creo que nos estamos engañando un poco. Y son títulos de la Universidad Estatal, de la Universidad Siglo XX. He quedado preocupado porque les hacían las preguntas básicas. Lo que están aprendiendo ustedes hoy día les he enseñado, no sabían cómo se hacía, no sabían para qué se hacía. He quedado realmente muy triste porque
Ellos van a ser ahora mis colegas magísters en carreteras con 2 días de clases al mes. 2 días de clases al mes. Bueno, aquí están los esquemitas. A ver, vamos a hacer los esquemitas. Este es 2%, 2%. El otro esquemita, yo estoy haciendo solamente la entrada del peralte, diseño solamente de la entrada. Ustedes tienen que hacer de la entrada y de la salida. Lo que les recomiendo es que esta noche, a partir de hoy, como les digo, las últimas brazaditas son las más exigentes. Estamos ya cerquita a tocar la pared de la piscina. No nos podemos rendir, no nos podemos ahogar al final. Hay que meterle ganitas, ¿no? Hay que meterle muchas ganitas. Muy bien, ahí está. Entonces les recomendaría que hoy mismo comiencen a resolver sus peraltes para todas las curvas. Tienen que estar los peraltes resueltos para toditas las curvas, incluyendo la reversa, la compuesta de 3 radios. Todas las curvas de su proyecto tienen que estar con su peralte desarrollado. Entonces, métanle hasta el jueves, por favor. Quisiera que hasta el jueves puedan terminar todos sus peraltes, hagan las preguntas, escriban. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es muy bien. Estos puntos de acá, como ustedes se podrán imaginar, a mis estudiantes de posgrado, que además se han quejado, mucho trabajo nos da el ingeniero Vera, ¿cómo es posible? Me ha escrito la coordinadora, me ha dicho ingeniero, dice que les da mucha tarea. Le he dicho, tengo la esperanza de que con la tarea por lo menos aprendan algo, ¿verdad? Les he dado todo tipo de ejercicios para que estudien, aprendan y por lo menos ese título que van a ganar signifique algo, ¿no? Pucha, tanta tarea, quejándose todavía los changos. Bueno, no son changos, ya son ingenieros. Una barbaridad, ¿no? A ver, díctenme la cota que no me ha anotado. Aquí me ha anotado, sí. Me ha anotado. Aquí está la cota, vamos a hacer con color lila. Utilizaremos el lila, a ver. Acá tenemos la cota del eje, que es 2700. A ver, borraremos esto. Hay una cosita medio rara por ahí. 2784.21. Ese es nuestro valor dato. Se puede dar usualmente en los ejercicios este valor que sale del perfil longitudinal. ¿Qué pasa? Me están llamando. Mi querido secretario, te llamo en 2 minutitos. Estoy en clases de San Simon vía online. Te llamo, un gran abrazo. Chao, mi hermano. Gracias. Muy bien. Mil disculpas, tenía que contestar a mi bro que me está llamando. Quién sabe desde dónde andará. Bueno, tenemos la pendiente longitudinal de 4%. La pendiente longitudinal es de 4%. La fórmula que vamos a usar es la misma que hemos utilizado en topografía, recuerden ustedes, y también aquí en carreteras ya hemos usado distancia vertical sobre distancia horizontal. Cuando hicimos las curvas verticales ya hemos usado esto, ¿se acuerdan? Para calcular las cotas de la tangente, ¿no? Entonces voy a hacer en voz alta para que ustedes me vayan siguiendo las operaciones matemáticas. Distancia horizontal entre la progresiva de arriba y la de abajo son 7 metros. ¿Recuerdan? El 20% de 35. 7 metros.
O si quieren, restamos para que se entienda mejor. 785 menos 778, 7 metros. Multiplico esos 7 metros por 4% y divido entre 100. Me sale 0,28 que debo sumar a 2.784. Si nos equivocamos en exámenes, pues, por hacer rápido. 2.784.49. Muy bien. Resto ahora las otras progresivas. 778 menos 760, 18 metros. 18 metros multiplicamos por la pendiente, que es 4%, dividimos entre 100 y me sale 0,72, que debo restar a 2.784.21. ¿Por qué restar? Porque este está más abajo, estaba en subida, ¿no ve? Entonces tengo un punto aquí, ahora saqué el punto de aquí arriba, ahora estoy sacando el punto que está aquí abajo. Entonces es 2.783.49. Perfecto. Ahora la distancia entre el 760 y 750 son 10 metros, la longitud de aplanamiento. 10 por 4 dividido entre 100 me sale 0,4, ¿verdad? A esta distancia debo 2.783.49 menos 0,4, 2.783.09, y esto menos 0,4, 2.782.69. Listo. Ya tengo las cotas del eje. Ahora voy a calcular las cotas en los bordes, aquí en estos bordecitos. El borde izquierdo y el borde derecho. Ya he sacado el eje, ¿no ve? Entonces, primero voy a calcular cuánto debo sumar y restar para 2%. Cambia la distancia. La distancia que voy a utilizar ahora, distancia horizontal, es estita de acá. 3.5 metros. Esa es mi distancia horizontal. Entonces voy a multiplicar. 3.5 por 2 dividido entre 100. Esto me da, para 2%, me da 0.07. Para 5.6%, para 5.6, multiplico 3.5 de ancho de carril por 5.6 dividido entre 100. Esto me da 0.196. Luego tenemos el 7% y dividimos, o multiplicamos más bien. 7 por 3.5 dividido entre 100. Esto me da 0.245. Muy bien. Ahora, con esos valores vamos a comenzar a calcular. Tenemos acá la cota del eje. Estoy empezando en la primera progresiva, 0.740.4. 2.782.69 menos 0.07. 2.782.62. Y el otro es lo mismo, porque están a la misma altura. 2.782.62. Perfecto. Subimos a la siguiente progresiva y aquí tengo pendiente 0. Al ser pendiente 0, aquí tengo la misma cota. La misma cota, la copio. 2.783.09 menos 0.07. 2.783.02. Muy bien. Ahora a la que sigue le debo sumar a la izquierda y restar a la derecha. 2.783.49 más 0.07. Tenemos aquí 2.783
56, ¿no? Y aquí vamos a tener 2783.42. ¿Ok? Ahora ya pasamos a 5.6%. 2784.21 más 0.196. 2784.406. Y restamos ahora menos 2784.014. Muy bien. Ahora vamos a utilizar, bueno, llegamos en realidad a la parte de peralte completo. 2784.49 más 0.245, 2784.735, y le restamos ahora menos 2784.245. Ya se nota una diferencia mucho mayor, ¿no? Listo, y con esto, colorín colorado, nuestro ejercicio se ha terminado. ¿Qué les parece? No es nada difícil, hay que tener solamente un poco de cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, una consulta. En el caso de una curva reversa, ¿cómo se realizaría la transición del peralte en el punto en común? Perfecto. El día jueves vamos a ver las curvas compuestas y las curvas reversas. ¿Ok? El día jueves, no sé, los casos especiales. Hoy día solamente estamos viendo este caso y el caso de la curva espiral, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo, no hay gran ciencia. A ver, estamos con tiempo todavía de clases, estamos dentro del horario, sí, todavía podemos responder todas las preguntas, ya que estamos aquí. Responderemos de una vez. ¿Para qué vamos a esperar más tiempo? A ver, primero completaremos el avance que tenemos para el día de hoy y luego te respondo tu pregunta, ¿ya? En el avance que tenemos para el día de hoy habíamos planteado, hemos dibujado ahorita la curvita, bueno, en este caso más allá, esto de acá. Transición de peralte con curva simple, ¿ya? Que viene a ser el caso más complicado en realidad. Bueno, no son complicados, yo lo veo todo muy fácil, disculpen, pero es muy sencillo, no tiene gran ciencia, es una cosa muy elemental, muy simple, es un gráfico muy fácil, ¿no? Ahora nos toca hablar un poco de la curva con espiral. Vamos a hacer lo mismo que está acá, pero con la espiral. Voy a dibujar rápidamente para no tardar. Ahí está la figura. A ver, un poquitito menos. Ahí. Ahí, para que el dibujo sea un poquito más... Bueno, ahí está. Esos son los 4 puntos. Este es el caso, ¿no ve? Transición de espiral, transición de peralte, ¿sí? Y este es el caso curva espiral. ¿Ok? Bueno, es lo mismo. El gráfico es exactamente el mismo. Aquí tenemos nosotros, a
ver, con otro color, los achurados, o más bien los acotados, perdón, los acotados. Aquí teníamos la longitud n de aplanamiento, aquí tenemos la longitud n de aplanamiento, que es lo mismo, y aquí tenemos la longitud LT. LT. Listo, aquí es más sencillo porque tenemos tres casos. El caso 1, que LT sea igual a LE. El caso 2, que LE sea mayor a LT. Y el caso 3, que LE sea menor a LT, o LT igual el orden de los factores. ¿Ya? La idea es esa. Son tres casos posibles. Entonces, el caso 1 sería este, que LT sea igual a LE. Por lo tanto, acá, este punto que estoy achurando, en este caso con un círculo bien chistoso, corresponde a tangente espiral. ¿Verdad? Y este punto de acá corresponde a espiral curva, que es lo que he dibujado hace rato. ¿Verdad? El replanteo es el mismo que han hecho, pero ya no existe el PC. Ya no existe el PC. O sea, aquí solo tenemos el punto 1, que es menos 2. Bueno, haremos bonito. Menos 2%. El punto 2, que era 0%, el aplanamiento. Aquí que se llega al 2% y aquí que se llega directamente al 7%. O sea, no hay nada y aquí se mantiene esto paralelo a todito esto de acá. Aquí es paralelo. Todito este sector está con el peralte E de 7%, ¿verdad? Se mantiene paralelo. Este viene a ser el caso 1 entonces, ¿no? O sea, no hay mayor problema con el caso 1. El caso 2. El caso 2, ¿cómo sería? Vamos a dibujar otro para más bajito, para que sea más fácil de entender. Bueno, aquí tenemos, igual vamos a hacer el caso 2. Aquí es N, aquí sigue siendo N, ha salido medio raro el dibujo. Lo estoy haciendo rápido para que no nos coma el tiempo. Y esto es LT, no hay problema. Entonces, el caso 2, donde LE es mayor a LT. ¿Qué pasa si la longitud de transición es mayor a LT? ¿Dónde vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a colocar? ¿Dónde vamos a comenzar la transición? Yo comenzaría acá. En este punto va a ser tangente espiral. Y por acá adentro va a quedar espiral curva. ¿No ve? Entonces, todita esta longitud de acá hasta aquí es mi longitud de espiral. Le pongamos valores para tratar de entender un poquito mejor qué es lo que ha pasado. Ustedes han calculado su transición, esta no va a cambiar. Esto es 35 metros. Claro, va a cambiar según la velocidad, según el ancho del carril, etcétera, ¿no? Pero ahorita para nuestros ejemplos no van a cambiar. Pero resulta que ustedes han calculado su espiral por seguridad y les ha salido un valor de 40 metros o digamos 45 metros. Puede ser 40, 45, un poquito más. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes van a hacer la transición del peralte, pero antes de llegar a la curva circular, ¿verdad? Ya va a estar la transición completada. Ya van a estar acá con el 7%. Aquí sigue menos 2, 0, 2 y 7%. Entonces, mayor seguridad todavía porque ya está terminando la espiral de transición y ya está en 7%. Y cuando entres a la curva circular, pues no vas a sentir nada. Ese es el objetivo de la espiral de transición, pero ya vas a tener 7% mucho antes, bueno, mucho entre comillas, porque en el auto ni se va a sentir, son
son 10 metros, ¿verdad? En el peor de los casos. 5 metros tal vez te falten y se va a notar. En el auto tú vas a pasar como ese paraguayo que cuenta el choque de motos, ¿no ve? Y ¿no ve? Ni se van a dar cuenta y ya van a pasar por este caso, ¿ya? El siguiente caso, ¿verdad? Es un tanto más interesante. Voy a dibujar otro porque a veces cuando hago el mismo dibujo se confunden, ¿ya? Voy a dibujar el otro caso. El caso 3, cuando LE es menor a LT. ¿Ok? A ver, dibujaremos. ¿Ok? Por si acaso he dibujado todos los ejemplos como si estuviéramos subiendo, ¿no? Ustedes van a tener en su casa que trabajar, algunos tienen bajada. El dibujo es el mismo, solamente que se dibuja hacia abajito, ¿no? No hay mayor problema. Ok, bueno, aquí se repite, esto es menos 2, esto es 0, esto es 2, y aquí llegamos a 7. Estoy poniendo 7 de igual manera porque todos los ejemplos que estamos usando es de 7, son de 7. Tal vez en el examen les diga un peralte de 8, tal vez le pido un peralte de 10. Entonces tienen que estar preparados para la sorpresa del examen. El examen siempre es sorpresa, el docente no te va a pedir lo mismo que he ido haciendo en clases, ¿no ves? O creo que nunca ha ocurrido ni va a ocurrir. Entonces aquí tenemos el valor de n igual, aquí tenemos el otro valor de n igual, y aquí se sigue manteniendo esto que es normal, la longitud de transición, ¿no? En este caso la longitud de espiral es menor a la longitud de transición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De la manera más sencilla y por seguridad, yo digo, a ver, ¿con qué color vamos a hacer? Con el rojito seguiremos nomás, aquí que se nota. Este punto va a ser espiral curva. Debemos llegar con el peralte completo a la curva. ¿Pero qué va a pasar? Por aquícito va a estar el punto tangente espiral. Entonces, así chiquitita es mi espiral. Tal vez no tenía platita para hacer muchos cortes. Longitud de la espiral es esa. Entonces le ponemos valores para tener una idea. ¿Qué pasó? Esto sigue siendo 35, pero yo no tenía platita y al final mi espiral es de 30 nomás. No, mi espiral es de 30 nomás, porque si no es mucho corte, al final, bueno, al final está así, pues podría haber igualado, que longitud de espiral sea igual a longitud de transición, ¿no? Creo que es la solución más factible y salomónica a veces para no tener problemas, pero así tampoco tenemos problema. ¿Qué va a ocurrir? La mitad del aplanamiento 2, ¿verdad? Esos 5 metritos, esto era 10, entre la mitad 5 metritos, 5, 5. Oye, solamente vas a estar 5 metros dentro de la recta. 5 metros dentro de la recta. ¿Te afectará algo estar 5 metros en la recta? A ver, veremos el primer ejercicio. En el primer ejercicio en la recta estabas 28 metros. Es decir, la transición se puede hacer en tramo recto. Cuando no hay espiral de transición, tú estás 28 metros en la recta haciendo la transición. O sea, 28 metros antes comienzas recién a hacer la transición. ¿No? ¿Te afectará en algo hacer en tramo recto 5 metritos? La respuesta es ni lo vamos a notar, ni lo vamos a notar, porque sabemos que la altura es chiquitita, o sea, estamos hablando de 7 centímetros, o sea, son pocos centímetros que se va a mover. Entonces, en el auto, pues el conductor ni cuenta se va a dar, y le estamos brindando toda la seguridad, le estamos brindando una espiral de transición, le estamos brindando toda la transición de peralte, casi toda, en este caso en la curva espiral, pero está llegando a la curva circular con el peralte de 7%. ¿Está bien? Entonces, esos son los 3 casos de espiral. Ya quisiera que antes me hagan preguntas sobre esto.
Creo que no voy a alcanzar a responderte, me has pedido con curvas, soy a las 8:15. Estaba hoy día planificado solo hacer estas dos curvitas. Y el día jueves vamos a ver un poco los otros formatos de la curva de transición y la curva reversa. No es gran ciencia, es casi lo mismo, pero sí es necesario que hagamos la clase para que les muestre algunos truquitos que son muy importantes para dar solución a estas curvitas especiales, ¿ya? Pero escucharemos, si hay dudas, por favor, de estos casos que hemos visto. No hay preguntas, parece que ha quedado todo claro. Entonces, vayan resolviendo. Yo creo que van a comenzar a aparecer dudas a medida que vayamos avanzando. Entonces, el día jueves, plantéenme sus preguntas, sus dudas. Pueden igual molestar un poco a sus auxiliares. La cosa es que vayan avanzando, no se vayan frenando. Tienen que terminar todos los peraltes de todas las curvas de sus proyectos, incluyendo las curvas especiales. Entonces, ahorita tienen todas las herramientas y elementos para poder hacer las curvas, las simples y las con espiral de transición. Entonces, vayan haciéndolas, por favor. El jueves vamos a hacer la curva compuesta, la curva reversa. Van a completar esos cálculos para la siguiente semana. Lunes voy a llevar perfiles transversales. Y eso es, realmente, esa es la parte dura de la materia. Esa es la parte pesadita. Nada más. Y una vez que pasen eso, pues ya se pueden considerar ingenieros viables. ¿Ok? Listo, jóvenes. Un placer como siempre. De verdad, es un relax total venir a enseñarles clases. Y ahora mejor que puedo deportear, estoy con traje de